Nosotros decidimos realizar la restauración de un motor Datsun 1978 1.8 con la finalidad de que este recirculara nuevamente en las calles. También decidimos realizar este proyecto debido a que quisimos aplicar la mayor parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera en tecnólogo mecánico automotriz. Nosotros decidimos hacer este proyecto debido a que encontramos una gran necesidad social a la cual nos estamos enfrentando todos en este momento. Sin duda alguna, esta es la contaminación ambiental. Nosotros, al dejar funcionando en óptimas condiciones este proyecto, va a contaminar mucho menos que un vehículo que no funciona en óptimas condiciones. Sin embargo, también estaríamos eliminando la contaminación que produce un vehículo de este tipo en situación de abandono. Y estaríamos eliminando por completo la contaminación visual que produce un vehículo en situación de abandono. Lo primero que tuvimos que hacer para realizar este proyecto fue realizar un diagnóstico auditivo y un diagnóstico visual para poder observar el estado de los componentes. Sin embargo, la primera complicación que enfrentamos en el vehículo en situación de abandono era que no encendía debido a que la marcha se encontraba en un mal estado. Nosotros tuvimos que reparar esta marcha poniéndole nuevos carbonos con una soldadura especial que es para grafito. Una vez que reparamos la marcha, tuvimos la oportunidad de realizarle las pruebas posteriores. Una de estas pruebas vendría siendo las pruebas de compresión en cada uno de los cilindros. En el cilindro número 1, antes de la reparación, nos dio una compresión de 70 psi. En el segundo cilindro nos dio una compresión de 125 psi antes de la reparación. En el tercer cilindro, antes de la reparación, nos dio una compresión de 70 psi. Y en el cuarto cilindro nos dio una compresión de 130 psi. Realizamos las pruebas de compresión en cada uno de los cilindros. Nos dimos cuenta de que era necesaria una rectificación. También le realizamos las pruebas de vacío en el motor, en el cual nos aventó una lectura errónea para el funcionamiento de la camioneta. Y también decidimos realizarle una prueba de dinamómetro, en la cual nos arrojó que la camioneta solamente podría levantar hasta los 28 caballos de fuerza. Que le realizamos la prueba de la compresión en cada uno de los cilindros, nos dimos cuenta de que era necesaria una rectificación para el motor. También nos dimos cuenta que la rectificación era necesaria debido a que le hicimos una prueba de dinamómetro, en la cual como potencia máxima solamente levantó 28 caballos de fuerza. Sin embargo, en las pruebas de fugas también nos dimos cuenta que se encontraba bastante dañada, ya que en las pruebas de fugas en el cilindro número 1 nos aventó una lectura de 120, en el cilindro número 2 nos aventó una lectura de 110, en el cilindro número 3 nos arrojó nuevamente una lectura de 120 y en el cilindro número 4 nos arrojó una lectura de 100. Una vez que tenemos el motor y la transmisión afuera, lo segundo que se tiene que hacer es separar la transmisión del motor. Esto lo vamos a hacer quitando unos tornillos que los unen. Ya que tenemos el puro motor, vamos a comenzar con el desmembramiento de este mismo. Vamos a quitar la tapa de punterías, vamos a quitar después las válvulas junto con las varillas. Después vamos a pasarnos a la cabeza. Vamos a quitar un empaque que va aquí en la tapa de punterías. También vamos a quitar un empaque que va en la cabeza. Y vamos a llegar al monobloc. Una vez que lleguemos al monobloc, vamos a encontrar a los pistones, las camisas, el árbol de levas y el árbol y el cigüeñal. A estos se tiene que realizar una buena lavada con un combustible, ya sea diésel o ya sea gasolina. Eso se hace con la finalidad de poder realizarles una medición antes de mandarlos a la rectificadora. A los cilindros se les tiene que realizar 3 mediciones en 3 distintos lugares. La primera se le realiza en la parte superior, la segunda en la parte del medio y la tercera y última en la parte inferior del cilindro. Esto se hace con un calibrador telescópico y también se toma un micrómetro para poder tomar la lectura del calibrador. Con el micrómetro también vamos a revisar el desgaste que se ha producido en los muñones de biela y en los muñones de centro. Esto lo vamos a realizar con 2 mediciones distintas por cada muñón, ya sea de biela y ya sea de centro. Después vamos a realizar las medidas de pandeo
al cigüeñal y se le realizan medidas de pateo al árbol de levas. Esto se hace sobre los ejes en X o sobre las bases en X. También se le realizan dos medidas en la parte superior a cada cabeza del pistón, es decir, se le realiza una medida en horizontal y una en diagonal, ya sean encontradas. Esto se hace con el micrómetro también. Es que nos dimos cuenta que el motor sí necesitaba ser rectificado por las pruebas que le habíamos hecho en el diagnóstico. Nos dimos cuenta que tendríamos que quitarle todos los componentes. Nosotros, para poder extraer el motor control de transmisión, lo primero que tuvimos que hacer fue quitar el radiador. Esto lo hicimos quitando la manguera la manguera de alta presión que va hacia la bomba de agua y quitando la manguera de baja presión que va hacia el motor. También quitamos el ventilador junto con la banda de accesorios y sus respectivas poleas. También tuvimos que quitar el alternador, sus conexiones eléctricas del alternador, y después nos pasamos hacia el filtro de aceite y hacia el distribuidor. En este caso nuestro distribuidor se encontraba dañado ya que la tapa estaba quebrada, por lo cual tuvimos que comprar una nueva. Ya que quitamos el distribuidor, tuvimos que quitar también sus cables de bujías junto con las respectivas bujías, y después nos venimos hacia la bomba de combustible, en la cual también tuvimos que quitar dos mangueras, una que va hacia el carburador y la otra que va hacia el tanque de combustible directo mediante otra manguera y un filtro con el que cuenta el sistema. También, para poder quitar completo el motor con todo de transmisión, tuvimos que quitar el múltiple de admisión, tuvimos que desconectar el escape también por medio de dos tornillos que tiene, y tuvimos que quitar los soportes de motor. En este caso cuenta con uno de cada lado del motor. Por último, para poder extraer el motor, tuvimos que quitar las conexiones eléctricas de la bobina, la conexión eléctrica positivo de batería, la negativa que va directamente hacia el monobloc del motor, y la flecha cardán que está atrás de la transmisión del motor para poder hacer la extracción completa. Una vez que quitamos los metales y realizamos el lavado de los componentes del motor para realizarle las medidas, nos dimos cuenta que en realidad los metales de biela se encontraban muy dañados, por lo cual decidimos optar por cambiarlos. Con esta información nos dimos cuenta de que en realidad todos los metales sufrían un desgaste, ya sea por el sobrecalentamiento del motor que sufría el vehículo o por la falta de lubricación. Una vez entregado el motor y sus partes, nosotros realizamos una medición nuevamente de todos los componentes para poder revisar en qué medidas habían quedado estos. Una vez que realizamos las medidas de los componentes, proseguimos con la realización de las pruebas del motor ya montado. Es decir, cuando se va montando el motor hay que realizarle varias pruebas. Son las siguientes. Para realizar estas pruebas fue necesaria la ayuda del Plastigauge, ya que con este tuvimos que torquear a la medida adecuada del fabricante los muñones de biela y los muñones de bancada. A nosotros se nos indicó que los muñones de biela iban con un torque de 25 libras-pie y los muñones de bancada iban con un torque de 75 libras-pie. Una vez que les realizamos el torque a los muñones de biela y a los muñones de bancada, tendríamos que ver qué tanto se oprimió el Plastigauge para ver la medida que nos estaría otorgando. Dentro de la medida que nos otorgó el Plastigauge ya comprimido a los torques indicados por el fabricante, nos apareció una lectura adecuada, ya que nos dio una lectura de 0.02 milímetros, y esto el fabricante nos indica que está dentro de los parámetros de uso para las líneas de lubricación. Una vez que realizamos las pruebas de Plastigauge, volvimos a realizar las medidas que ya habíamos realizado anteriormente de la rectificación para poder ver los resultados que nos había entregado la rectificadora. En este caso, tuvimos que medir nuevamente los cilindros, como ya se había explicado anteriormente, y también tuvimos que medir los muñones de biela y los muñones de bancada. En este caso obviamente nos dieron lecturas distintas, ya que habían sufrido el proceso de la rectificadora. Una de las mediciones muy importantes también es la luz de anillo, ya que si esta no se realiza correctamente, todo el trabajo anterior realizado va a ser inútil. Esta luz de anillo es muy simple de realizar.
únicamente hay que colocar el anillo de presión dentro del pistón y observar la holgura que tiene antes de cerrarse por completo. Esto lo vamos a revisar con unas lainas de acero, y la medida que tiene que tener esta holgura nos la va a otorgar el fabricante. En nuestro caso, la holgura tendría que ser de 0.016 milésimas de pulgada, por lo cual en los 4 pistones nos lo arrojó de la misma medida, y esto es una muy buena señal para el funcionamiento del motor. Otra de las medidas importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro de la reconstrucción de nuestro motor tendría que ser la luz de anillo, ya que si esta no es la adecuada podría estropear por completo todo nuestro trabajo anteriormente realizado. Para revisar la luz de anillo es muy sencillo, únicamente tendríamos que tomar el anillo de compresión y colocarlo en la camisa del pistón. Aquí vamos a observar una pequeña holgura que se puede observar antes de que se cierre por completo el anillo de compresión. Esta holgura la vamos a medir con unas lainas de acero. La medida de la holgura nos la va a proporcionar directamente el manual del fabricante. En nuestro caso nos las arrojó positivamente, ya que en el manual del fabricante decía que la holgura tendría que tener un espesor de 0.016 milésimas de pulgada, lo cual a nosotros nos lo arrojó positivo. Otra de las medidas que tenemos que tomar en cuenta dentro de la reparación de nuestro motor tendría que ser la luz de anillo, ya que si esta no es la adecuada podría estropear todo nuestro trabajo anteriormente realizado. Esta es muy sencilla de realizar, ya que únicamente tenemos que tomar un anillo y colocarlo en la camisa del pistón para poder observar la pequeña holgura que queda antes de que se cierre por completo el anillo. Esta holgura debe de tener un espesor de 0.016 milésimas de pulgada según las indicaciones del fabricante. Nosotros con un juego de lainas observamos esto y comprobamos que en realidad dentro de los 4 pistones después de la rectificación nos daba estas medidas, que sería de 0.016 milésimas de pulgada en cada luz de anillo en cada cilindro del pistón. Una vez que teníamos el motor abajo todo desmembrado, aprovechamos para poderle dar su servicio completo a toda la cabeza. A esta se le vendrían poniendo asientos de válvulas y se le realizaría una cepillada. También aprovechamos para poder calibrar nuevamente las válvulas. Estas válvulas se calibran con unas lainas de acero. La primera y la última válvula van a 14 milésimas de pulgada, mientras que las del medio van a 12 milésimas de pulgada. Estas válvulas se ajustan girando dos tuercas encontradas hasta el punto en donde solamente pase la laina deseada, es decir, si viene siendo una de las primeras válvulas, tendríamos que girar las tuercas encontradas hasta el punto en donde solamente pase la laina de 14 milésimas de pulgada. Si viene siendo en una de las del medio, tendríamos que girar las tuercas encontradas hasta el punto en donde únicamente solamente pase una laina de 12 milésimas de pulgada. Un punto muy importante a tomar en cuenta para la calibración de válvulas es que hay que volverlas a calibrar una vez se encuentren montadas en caliente, es decir, se pone el vehículo a funcionar con una tapa de cabeza con la que no cubre por completo y se pueden manipular las válvulas. Para esto tendríamos que realizar únicamente el mismo procedimiento. Tendríamos que girar 2 tuercas encontradas y ya dependiendo de si sea de las últimas o de las del medio. Si es de las últimas se tendría que calibrar a 14 milésimas de pulgada, y si es de las del medio con las lainas de acero se tendría que calibrar a 12 milésimas de pulgada nuevamente. Esta variación se puede realizar ya que el vehículo en caliente trabaja distinto. Con esto se finalizó el procedimiento de medir antes del rearmado del motor. También nos aseguramos muy bien de lavar los componentes nuevamente, ya sea con gasolina o con diésel, para poder rearmar el motor, ya que muy probablemente la rectificadora nos lo habría entregado con rebaba del mismo motor producido. Una vez que ya habíamos medido perfectamente los elementos, procedimos con lavarlos muy bien para así poder comenzar con el montaje al motor. Nosotros decidimos lavar los elementos nuevamente debido a que se encontraban con un poco de rebaba por lo que nos lo había entregado la rectificadora. También, para poder montar este motor tuvimos que tomar en cuenta varios aspectos.
En estos aspectos entrarían los torques a los que los elementos van fijos al motor. Varios de estos elementos vendrían siendo el aro dentado, el plato de embrague y la cabeza. Estos tienen sus torques en específico. En cuanto a las marcas de sincronización, para el armado solo tuvimos que hacer que coincidieran el árbol de levas junto con el cigüeñal. Hasta el montaje tuvimos que sincronizar el encendido. Esto lo hicimos con ayuda de un punto que viene en la polea del árbol de levas y con la ayuda de un punto que viene en el cigüeñal. Estos dos puntos tendrían que quedar perfectamente bien alineados para poder tener una buena sincronización de encendido. Una vez que tenemos nosotros ya sincronizado nuestro encendido, podemos empezar a armar nuestro motor. Esto lo vamos a comenzar a hacer con el orden inverso que con el que desarmamos. Es decir, si comenzamos por quitar radiador y ventilador, van a ser las últimas cosas que pongamos. En este caso, nosotros comenzamos por trabajarle primero las bombas, fueron las que primero pusimos, que fueron las bombas de agua y las bombas de combustible. También pusimos la tapa de la sincronización de la tapa de sincronización. Esa llevaba un empaque con sellador. Una vez que nosotros ya teníamos nuestra sincronización, una vez que ya habíamos realizado nuestra sincronización, una vez que se encontraba en tiempo y forma nuestra cadena de sincronización de encendido, podríamos proseguir a el armado del motor. Para esto tuvimos que hacerlo todo inversamente que como lo desarmamos. Es decir, si comenzamos por quitar radiador, ventilador, banda de accesorios. Una vez que se encontraba en orden la cadena de encendido, podríamos proseguir con el armado de nuestro motor. A continuidad, una vez que nosotros ya teníamos acomodada nuestra cadena, sincronizada nuestra cadena de encendido, podemos comenzar con el armado del motor. Después de sincronizar la cadena de encendido, se pone su tapa, en la cual lleva un empaque con sellador. Después de esto, se empiezan a poner los elementos como se fueron quitando, pero con el orden inverso. Es decir, si nosotros comenzamos quitando radiador, ventilador, banda de accesorios, poleas y alternador, ahora tendríamos que poner primero alternador, tendríamos que poner banda de accesorios, poleas, ventilador y después radiador. Una vez sincronizada nuestra cadena de encendido, podemos comenzar con el montaje del motor. Sin embargo, nosotros creímos más conveniente fijar sus elementos antes de montarlo. Con esto me refiero a que pusimos primero, antes de subirlo el motor, el múltiple de admisión con el carburador, pusimos la bomba de combustible, pusimos su bomba de agua, pusimos su alternador, pusimos su banda de accesorios, pusimos sus poleas, pusimos su ventilador, pusimos el filtro de aceite, pusimos su distribuidor y ya una vez montado el motor pusimos la marcha y realizamos las conexiones de tuberías que vendrían siendo la toma de alta presión del radiador que va hacia la toma de agua y la toma de baja presión del radiador que va directamente hacia el motor. También tenemos las tomas de combustible que vendrían siendo una manguera que va directamente hacia el carburador y otra manguera que va directamente hacia el tanque del combustible mediante un filtro con el que cuenta el sistema. También, una vez ya instalado el motor con sus elementos, comenzamos a trabajar las instalaciones eléctricas que vendrían siendo las de la batería. Una es una que va únicamente al monobloc señalando la tierra como negativo. Las otras conexiones eléctricas vendrían siendo las de la bobina. Las de la otra conexión eléctrica que se maneja vendría siendo una que tiene la marcha en la parte de abajo, esta que tiene el distribuidor, una conexión eléctrica con la que se maneja el alternador para que pueda funcionar adecuadamente y una conexión eléctrica con la que funciona adecuadamente el carburador también. Esta la tuvimos que soldar con un poco de estaño ya que la separamos al momento del desmontaje.
Ya montado el motor, también tuvimos que realizarle varias acciones, como para poder conectar los cables de bujías. Tienen su orden de encendido. En este caso, para cada auto, el fabricante determina el orden de encendido. El de nosotros fue 1, 3, 4, 2. Ese fue nuestro orden de encendido. Aquí lo podemos representar. Este vendría siendo el 1, 3, 4 y 2. Y para el final dejamos los soportes del motor junto con el escape para fijarlo fuertemente. Es muy importante tener en cuenta el tipo de adhesivo que se va a utilizar para el acoplamiento del elemento al motor. Es decir, todos los elementos, o por la mayoría de los elementos, llevan un empaque. Estos empaques se adhieren al motor dependiendo de un adhesivo. Esto se caracteriza de la siguiente forma. Si en el empaque se va a estar transcurriendo bastante aceite, se recomienda utilizar más sellador. Si en el empaque del elemento va a estar transcurriendo agua, se recomienda más usar el silicón para evitar fugas. Este vendría siendo un perfecto ejemplo. Aquí estamos en la toma de agua. Se nota cómo utilizamos el adhesivo de silicón. Y acá vendría siendo el filtro de aceite. Aquí podemos observar perfectamente cómo lo que utilizamos fue sellador. Sincronizada nuestra cadena de encendido, podemos comenzar con el armado del motor. Después de sincronizar la cadena de encendido, se pone su tapa, en la cual lleva un empaque con sellador. Después de esto, se empiezan a poner los elementos como se fueron quitando, pero con el orden inverso. Es decir, si nosotros comenzamos quitando radiador, ventilador, banda de accesorios, poleas y alternador, ahora tendríamos que poner primero alternador, tendríamos que poner banda de accesorios, poleas, ventilador y después radiador. Una vez que recibimos el motor de la rectificadora, comenzamos con el ensamble. Nosotros comenzamos primeramente por meter los pistones. Para poder hacer esto, tuvimos que engrasar bien las camisas de los pistones y con una prensa de anillos tuvimos que colocar los anillos de compresión y de presión para poder, de cierta forma, para que estos pudieran actuar de forma correcta, ya que cada uno de estos anillos tiene una holgura, y si estas holguras se llegan a encontrar, va a haber una fuga de aceite, la cual nos va a perjudicar muchísimo el funcionamiento del pistón. Una vez que realizamos las pruebas de Plastigauge, nos dimos la oportunidad de comenzar el ensamble del motor. Para hacer esto lo tuvimos que lavar perfectamente bien para evitar que no tuviera algún tipo de rebaba. Sin embargo, tuvimos que echar aceite en los asientos de bancada, evitando el exceso. Esto va a hacer que no haya fricción metal con metal. Y vamos a colocar después lentamente nuestro cigüeñal para poderle dar continuidad. Después de esto, vamos a colocar la tapa junto con sus insertos. La tapa lleva unos pequeños insertos que se nos entrega con los juegos de empaques. Y se les va a agregar un poco de sellador a los costados para que selle un poco mejor. Después de ponerles el sellador, los vamos a meter uniformemente, o sea, dando golpes con un martillo de una forma recta para que entre parejo. Después de esto, tenemos que colocar la tapa de la bancada central, recordando que también lleva dos medias lunas. Estas dos medias lunas llevan una parte lisa. La parte lisa va hacia la parte del metal y la parte de la ranura va hacia la parte de afuera. Estas dos medias lunas tienen una pestañita en la parte de arriba que te indica dónde va cada una. Es recomendable untarles un poco de grasa para que se adhieran al metal y no se vayan a zafar al momento de meter la tapa. Debemos recordar que la tapa de central tiene unas flechitas. Estas flechitas tienen que ir apuntando siempre hacia el lado de la distribución. Para poner las otras tapas, también hay que ponerles adhesivo a las orillas, es decir, sellador, y meterlas por pequeños golpes con un martillo
y fijándolas con los tornillos para indicar que vaya derecho y para que entren bien las tapas. También es importante y cabe mencionar que es muy importante el hecho de untar aceite nuevamente antes de colocar las tapas de bancada. Otro punto muy importante a mencionar es que los torques de bancada son de 75 libras-pie, pero se meten en tres partes. Es decir, primero se le meten 25 libras-pie, después se le meten 50 y después por último se le meten 75 libras-pie. Esto es con la finalidad de alcanzar el torque que el fabricante nos lo está indicando. Cada uno de estos tornillos lleva ese torque y cada uno de esos tornillos lleva ese mismo procedimiento. Una vez que el cigüeñal ya se encuentra dentro del monobloc, junto con sus medias lunas para evitar el juego axial y junto con sus tapas a su torque adecuado, lo siguiente que se tiene que hacer es poner el árbol de levas. Pero para esto hay que lubricar muy bien el área de los buzos, ya que van a ser los siguientes en ser insertados. Al momento de insertar los buzos no llevan orden alguno o no tienen continuidad. Simplemente hay que poner los buzos en los orificios. No debemos olvidar el hecho de que todo tiene que quedar completamente bien lubricado. Una vez que ponemos los buzos, después tenemos que lubricar nuevamente con aceite para que quede bien lubricada el área de los buzos. Ya que tenemos los buzos puestos y bien lubricados, lo siguiente a hacer es meter el árbol de levas. En este caso nuestro árbol de levas se quedó en medida estándar. También nuestro cigüeñal se quedó en medida estándar. Nosotros para poder meter el árbol de levas no tenemos complicación, ya que únicamente tenemos que lubricarlo bien y como tiene diámetros distintos, tiene únicamente una entrada el árbol de levas. Una vez que tenemos adentro el árbol de levas, después tenemos que poner el empaque bañado en sellador que va para el espejo de enfrente. Una vez que ya está el empaque lleno de sellador, colocamos el espejo de enfrente. Para fijar el espejo de enfrente o la placa, tuvimos que apuntar todos los tornillos para al momento de apretarlos no sufrir inconvenientes, ya que había veces que primero apretábamos y no nos embonaban los demás tornillos. Después de esto, encima del espejo vamos a colocar el tensor de cadena y luego vamos a poner las respectivas poleas de cadena, las respectivas poleas de cigüeñal y de árbol de levas, perdón. Un dato muy importante a mencionar es que para meter la cadena junto con estos engranes de cigüeñal y de árbol de levas, tiene que quedar sincronizado un punto con un punto. Tanto el engrane del árbol de levas tiene un punto que tiene que ir apuntado hacia otro punto que tiene el cigüeñal. Esto lo hacemos para sincronizar el encendido y también tenemos que meter al mismo tiempo la cadena junto con los engranes, ya que si no lo hacemos de esta forma no vamos a poder meter la cadena. Después de que metemos la cadena correctamente, tenemos que posicionar y fijar adecuadamente el tensor de la cadena. Esto se hace mediante 2 tornillos. Después de esto, tenemos que poner el tornillo del árbol de levas y torquearlo a 35 libras-pie. Después de esto tenemos que colocar el retén de la tapa de distribución. A este retén únicamente hay que echarle un poco de sellador y colocarlo en su forma adecuada en la tapa. Después de esto comenzamos a meter los pistones. Recordemos que para meter los pistones hay que fijarlos siempre con sus abrazaderas, pero que vaya siempre cuña con cuña. Este dato es muy importante y no se nos puede pasar por alto. El torque ya antes mencionado de este apriete en el que se tienen que quedar los pistones es a 25 libras-pie. Para poder introducir los pistones dentro de las camisas hay que introducir los anillos. Estos son 3 anillos. El primero es el anillo de espesor, es como un anillo de resorte.
Dentro de este anillo de resorte van otros dos anillos, uno en la parte superior y uno en la parte de abajo. Estos tres anillos en realidad tienen ranuras. Hay que tener mucho cuidado para que no se encuentren entre ellos, ya que si se llegan a encontrar, muy probablemente salga humo azul del vehículo. Después agregamos otros dos anillos de compresión. Estos dos anillos de compresión, como lo antes mencionado, tampoco se tienen que encontrar el uno con el otro, ya que si se encuentra uno con el otro va a haber fugas de aceite y se va a dirigir todo el aceite hacia la camisa del pistón, por lo cual nos va a traer repercusiones en el motor. Y por último, lubricamos muy bien los balancines y colocamos la tapa de punterías, es decir, la tapa de la cabeza. Las complicaciones que primeramente presentamos para reparar o para hacer la restauración de este motor fueron ya sea por el modelo, ya que es muy antiguo, es 1978 al encontrar las refacciones, y por la pandemia que se presentó en el COVID, ya que el proyecto nos encontrábamos realizándolo dentro de la escuela y por esta situación tuvimos que trasladarnos a otro sitio a seguir realizando el proyecto. Afortunadamente recibimos el apoyo de otro taller en el cual pudimos utilizar su pluma para poder subir el motor a la camioneta nuevamente, y nos prestaron su herramienta para poder concluir con nuestro proyecto. Pero en realidad sí nos tomó varios meses eso del COVID, porque no teníamos cómo trabajar el motor. Los resultados obtenidos para la prueba final de dinamómetro quedan pendientes, dado que aún no se alcanza lo que son los 10.000 kilómetros que recomienda el fabricante, para que el motor quede bien asentado y se puedan obtener unos resultados confiables. Le habíamos realizado las pruebas de dinamómetro y nos dio como resultado 28 caballos de fuerza. Actualmente podemos ver que es notoria la diferencia. Los resultados obtenidos dentro de nuestro proyecto fueron muy satisfactorios, ya que logramos optimizar el funcionamiento del motor, haciendo que este funcionara con menor cantidad de combustible. Por consecuencia, iba a tener menor cantidad de expulsión de gases contaminantes hacia el medio ambiente. También logramos hacer que el motor dejara de emitir el humo azul, y le realizamos las pruebas para estar seguros de que el motor había quedado bien en compresión, vacío y fugas. En las pruebas de vacío nos aventó una lectura bastante regular, en la cual podría estar trabajando de acuerdo al fabricante. En las pruebas de compresión nos aventó una lectura de 120 psi por cilindro, en ninguna hubo variación. Y en las pruebas de fugas nos aventó una lectura de 125 psi por cilindro, es decir, estas son muy buenas lecturas, por lo cual nos encontramos bastante satisfechos con los resultados del proyecto. Actualmente el proyecto ya se encuentra funcionando de una manera, se podría decir, laboral. Se está utilizando para el reciclaje de productos a gran masa, se podría decir se está utilizando para una recicladora, y también me encuentro muy satisfecho, ya que yo pude poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los 4 años en la carrera de tecnólogo mecánico automotriz.